Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes rápidamente la vuelta del pastor o ex pastor Steve Lawson, que volvió a habilitar su cuenta de Twitter o X. Aquí podemos ver a Steve Lawson, volvió a la red social de X. Steve Lawson, fíjese que está verificado, y volvió para publicar una carta pública para todos los que conocen y seguían su ministerio. Así que le quiero compartir rápidamente. Hay mucho para analizar, pensar, discernir. Fíjese que llama la atención que Steve Lawson todavía mantiene la portada en su cuenta de Twitter de X, One Passion, el ministerio One Passion, que todavía no sabemos qué va a pasar, si va a continuar o no. Por el momento, One Passion está deshabilitado, podríamos decir. Pero presta atención lo que dice la carta reciente que publicó Steve Lawson. Vamos a leer un momento con ustedes, vamos a leer juntos y voy a analizar y voy a enfatizar lo más importante de lo que dice la carta de Steve Lawson. Porque tengan en cuenta que ahora con esta carta de Steve Lawson van a salir muchos titulares sensacionalistas, titulares morbosas, extremistas, sensacionalistas sería la palabra correcta. Por ejemplo, este titular que dice: Steve Lawson rompe su silencio, he pecado gravemente contra el Señor, contra mi esposa y mi familia. Este es el título que seguramente va a estar o va a dominar por todas partes. Lo que más va a vender va a ser un titular como este que lee aquí. Pero yo voy a estar destacando lo más importante que hay que retener de esta carta de Steve Lawson. Atención, comencemos a leer. Dice, esto publicó ahora vamos a ver la fecha, 12 de marzo 2025. Tiene más de 400.000 visualizaciones que han leído, 4.000 me gusta. Le he puesto me gusta, por supuesto. Yo sigo a Steve Lawson. Así que comencemos con esta carta que dice Steve Lawson. Escribo esta carta con el corazón destrozado. He pecado gravemente contra el Señor, contra mi esposa, mi familia y contra innumerables de ustedes al tener una relación pecaminosa con una mujer que no es mi esposa. Estoy profundamente quebrantado por haber traicionado y engañado a mi esposa, haber devastado a mis hijos, haber traído vergüenza al nombre de Cristo, oprobio a su iglesia y haber perjudicado a muchos ministerios. Atención con esto. Haber traído vergüenza al nombre de Cristo, a su iglesia y haber perjudicado a muchos ministerios. Quizás se pregunten por qué permanecí en silencio y en gran medida invisible desde que se conoció mi pecado. He necesitado tiempo para examinar mi propia alma y determinar si mi arrepentimiento es real. Atención con esto. He necesitado tiempo para examinar mi propia alma y determinar si mi arrepentimiento es real. Tenga en cuenta que esto se salió a luz en septiembre 2024. Ha pasado mucho tiempo y aunque sabíamos que Steve Lawson se había arrepentido rápidamente, aquí vemos esa confirmación de que ese tiempo hasta la fecha fue para examinar su propia alma y determinar si el arrepentimiento de Steve Lawson fue real o no. Y ahora vemos que aquí está la evidencia de que realmente Steve Lawson se ha arrepentido.
dice: soy el único responsable de mi pecado. Aquí vemos una evidencia bíblica de un verdadero arrepentimiento, porque aquí vemos, lo primero que se me viene a la mente es el Salmo de David: solamente contra ti, Señor, he pecado. Entonces aquí vemos claramente una evidencia de que el arrepentimiento de Still Lawson es real. Soy el único responsable de mi pecado. He confesado mi pecado al Señor, a mi esposa y a mi familia, y me he arrepentido. Atención con esto. Esto es lo más importante. He confesado mi pecado al Señor, a mi esposa y a mi familia, y me he arrepentido. Importante esto. He pasado los últimos meses examinando mi corazón para descubrir las raíces de mi pecado y mortificarlas por la gracia de Dios. Así que aquí comienza lo más importante que debemos destacar y retener de esta carta del pastor. Lo digo pastor, es un ex pastor, Still Lawson. Así que he pasado los últimos meses examinando mi corazón para descubrir las raíces de mi pecado y mortificarlas por la gracia de Dios. Odio mi pecado, lloro por él y me he apartado de él. Atención con esto. Odio mi pecado, lloro por él y me he apartado de él. Mi pecado tiene, por supuesto, enormes consecuencias y viviré con ellas por el resto de mi vida. Es así. Va a ser como un aguijón en Still Lawson ese pecado de él. Lo va a llevar, como dice aquí, por el resto de mi vida. A lo largo de los años, muchos han recurrido a mí en busca de guía espiritual y les he fallado. Esto en cuanto al ministerio de Still Lawson, ha fallado a aquellos que recibían consejo de parte de Still Lawson. A esos Still Lawson les pide perdón. Fíjese, a personas reales que estaban bajo el consejo espiritual de Still Lawson, a esas personas reales, físicas, Still Lawson les pide perdón. Entonces, por otro lado dice, he estado recibiendo terapia intensiva durante los últimos 5 meses para afrontar las difíciles preguntas que necesito abordar. Esto claramente se refiere a una iglesia local, y aquí lo va a confirmar. He lidiado con problemas de pecado que han quedado dolorosamente expuestos en mi corazón. Me he sometido semanalmente a rendir cuentas a dos pastores y a los ancianos de una congregación local, quienes han pastoreado mi alma. Ya hace poco, meses atrás, recientemente, se informó, yo he compartido sobre eso, la congregación donde Still Lawson está asistiendo. Y aquí tenemos que preguntarnos por qué Still Lawson no está congregándose en la iglesia de Dallas, porque nosotros ya cubrimos, ya compartí eso, de que el lugar donde Still Lawson se está congregando. Aquí vemos que Still Lawson no habla de la iglesia de la Trinidad de Dallas, no existe aquí en este comunicado de Still Lawson, no aparece la iglesia de la Trinidad de Dallas. Dice claramente, lo único que dice Still Lawson es que se ha sometido semanalmente a rendir cuentas a dos pastores y a los ancianos de una congregación local, quienes han pastoreado mi alma. También dice, estoy bajo la supervisión de un equipo de rendición de cuentas que supervisa mi progreso y me brinda sabios consejos para las decisiones que debo tomar. Atención con esta palabra, decisiones, porque ya muchos están hablando y van a hablar
de que posiblemente no lo sabemos, solo Dios sabe, solo Steve Lawson sabe de si él va a volver al ministerio o no. Y aquí se abre un debate de si puede o no de repente ejercer el pastorado Steve Lawson como lo venía haciendo. Pero eso es una pregunta, es algo que está abierto a que todos puedan opinar si sí o no. Pero atención con esta palabra que usa aquí Steve Lawson. Dice sabios consejos para las decisiones que debo tomar. Estoy creciendo, y fíjese lo que dice, estoy creciendo en la gracia, leyendo y absorbiendo la palabra de Dios, poniéndola en práctica, orando y reuniéndome con otros creyentes. Así que todas las evidencias de que Steve Lawson se ha arrepentido de verdad, de corazón. Y no podemos cuestionar eso, primero porque solamente Dios sabe, y segundo, es el propio Steve Lawson quien lo está confesando aquí públicamente desde su cuenta oficial en X, ex Twitter, en Twitter X. Entonces, atención con esto. Estoy involucrado en la vida de la iglesia, asistiendo y participando en las reuniones de oración, la escuela dominical, el servicio de adoración y tomando la Santa Cena semanalmente. Así que esto podría ser indicio de que en cualquier momento, no lo sabemos, Steve Lawson puede aparecer de repente en un futuro muy próximo, predicando nuevamente, enseñando nuevamente la palabra de Dios. Recuerde siempre que Steve Lawson no es un falso maestro. No es un falso maestro. Nadie puede decir que Steve Lawson predicaba una doctrina falsa o doctrinas que no eran bíblicas. No, todo lo contrario. Steve Lawson era un excelente predicador, un excelente maestro de la palabra de Dios, y nadie puede cuestionar su doctrina, porque nunca blasfemó, nunca enseñó herejía, jamás. Entonces, ahí es donde muy probablemente se lo vea nuevamente a Steve Lawson predicando o enseñando la palabra de Dios detrás de un púlpito o donde sea que de repente aparezca Steve Lawson, como por ejemplo One Passion. Entonces, no lo sabemos. Recuerde que los requisitos para el pastorado, es interesante analizar todos los requisitos, no solamente el requisito marido de una sola mujer. Son muchos los requisitos que alguien podría ser tranquilamente marido de una sola mujer, cumplir con ese requisito, amén, aleluya. Pero la pregunta es, los otros requisitos, porque es una lista larga, ¿cumplen los pastores hoy en día, cumplen con todos esos requisitos? La gran mayoría o muchos no cumplen con los otros requisitos que vemos allí en la palabra, aparte la de marido de una sola mujer. Muchos no cumplen, muchos son codiciosos de ganancia deshonesta, por ejemplo. Yo veo muchos pastores que dicen ser pastores que son codiciosos, que están solamente en el ministerio por el dinero, y sin embargo siguen predicando supuestamente en sus iglesias locales. Pero yo puedo ver que son codiciosos, y sin embargo la palabra dice que el que anhela obispado no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas. Sin embargo, muchos hoy, en la actualidad, especialmente dentro del mundo de la internet, los nuevos pastores virtuales
no cumplen con ese requisito y siguen siendo pastores, supuestamente. Entonces, continúa Steve Lawson y dice: recibo la palabra en el estudio bíblico de mitad de semana. Recibo la palabra en el estudio bíblico de mitad de semana. Por favor, atención con esto. Esto es importante también lo que dice Steve Lawson. Por favor, oren por mi crecimiento espiritual en la semejanza de Cristo mientras lo sigo momento a momento durante esta etapa de recuperación. Atención con esta palabra, recuperación. Atención. ¿Acaso Steve Lawson se está recuperando para volver al ministerio? No lo sabemos. Solo Dios sabe. Solo Steve Lawson sabe. Solo los que están pastoreando a Steve Lawson saben. Solamente los ancianos, solamente la iglesia local en el que asiste Steve Lawson saben si él va a volver o no. Nosotros no sabemos. Nosotros podemos decir muchas cosas. Podemos debatir si puede volver al ministerio o no. Falso maestro Steve Lawson nunca fue. Nunca enseñó herejía. Nunca blasfemó. No. Siempre fue un maestro bíblico, Steve Lawson, siempre. Y recuerde que David, cuando pecó, ese pecado de adulterio y ese asesinato, así y todo, David se arrepintió y luego volvió al ministerio, siguió ministrando para Dios. Obviamente, hay consecuencias carnales por causa de ciertos pecados que nosotros podemos caer y cometer. Va a haber consecuencias siempre. Entonces, oren por mi crecimiento espiritual, está pidiendo Steve Lawson. Así que oremos por el crecimiento espiritual que está llevando a cabo Steve Lawson. Crecimiento espiritual en la semejanza de Cristo mientras lo sigo a momento a momento durante esta etapa de recuperación. Así que podríamos decir que Steve Lawson se está recuperando. Agradezco la gracia inmerecida de Dios en el Evangelio por extenderme su atención con esto, su perdón total. Amén. Dice Steve Lawson: agradezco la gracia inmerecida de Dios en el Evangelio por extenderme su gracia, su gracia, su perdón total. Amén. Nuevamente, dice Steve Lawson, les pido perdón. Mientras sigo con el arduo trabajo de arrepentimiento profundo, atención con esto. No tengo intención, mientras él sigue con el arduo trabajo de arrepentimiento profundo, no tengo intenciones de hacer más comentarios públicos en el futuro próximo. Así que en este contexto de la caída de Steve Lawson y de perdón y de restauración que leemos aquí, y aleluya, gloria a Dios, sobre esto Steve Lawson no va a volver a hablar. Así que de ahora en más, lo que salga de Steve Lawson, lo que él publique o de repente aparezca predicando, no va a ser sobre esta caída de Steve Lawson, porque dice aquí: no tengo intención de hacer más comentarios públicos. Quizás no sabemos qué va a pasar tampoco, porque quizás de repente aparezca en una entrevista Steve Lawson, en una sesión de preguntas y respuestas algún día, en un podcast o lo que sea. Quizás le hagan una pregunta y él va a tener que contestar o no, pero aquí dice Steve Lawson que no tiene intención de hacer más comentarios públicos en el futuro próximo. Y para finalizar dice Steve Lawson: por favor, oren por la misericordia y la gracia del Señor
mientras busco enmendar los pecados profundamente erróneos que he cometido contra mi esposa y mi familia, y para que a su tiempo y manera Dios traiga redención y restauración a nuestro matrimonio para su gloria. Atentamente, Steve Lawson. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y lo que más destaco, bueno, ya he destacado aquí lo más importante que hay que retener de toda esta carta del pastor Steve Lawson. Así que quería compartir solamente esto con ustedes, centrarnos en lo más importante, que es en el verdadero arrepentimiento de Steve Lawson, el perdón total que ha recibido por parte de Dios y su gracia y misericordia en Cristo Jesús. Eso es lo más importante, y que por supuesto su familia sea restaurada completamente. Así que solamente quería compartir esto con ustedes. Comparta este video, comente qué usted piensa sobre esto, dele me gusta a este video, suscríbase a este canal si no lo hizo todavía. Saludos y bendiciones.